Entonces, la clase pasada empezamos a hablar de MOSFETs, ¿cierto? Que dijimos que era un tipo de FET. Entonces hay varios tipos de FET. Están los FinFETs, ¿cierto? Están los TFETs. Están los... Hay hartos tipos de FET, sí. Eh, y hablamos de que el MOSFET, que es una estructura que se fabrica en silicio, por ejemplo, tiene N, P, y entre medio de esto se forma un canal. Y vimos las ecuaciones. Vimos estas ecuaciones. Entonces, hay tres regiones de operación. Está la región de corte, en que I sub D igual 0, y eso ocurre para VGS menor que VT. Luego está la región de triodo, en que VGS es mayor que VT, pero VDS es menor que VOV. VOV es VGS menos VT. Y en triodo el transistor opera más o menos como una resistencia. Y luego en región activa tenemos VGS mayor que VT y VDS es mayor que VOV. Y cuando esas condiciones se dan, el transistor opera más o menos como una fuente de corriente controlada por voltaje. Oye, me surgió una duda. ¿Cuál es la resistencia equivalente del MOSFET en región de triodo? ¿Hay alguna ecuación para eso o no? Derivemos, cierto, derivemos. Entonces, la ecuación es, que no sé si esto está en alguna lámina, entonces vamos a poner resistencia equivalente del MOSFET en región de triodo. Entonces, una región que tenemos VDS, tenemos I sub D aquí, y la curva se ve más o menos así, ¿cierto? Entonces, ¿a qué corresponde la resistencia? Bueno, en general, cuando estamos en triodo, BD y BS son muy parecidos. O sea, no estamos por acá, sino que estamos por acá. Y ahí tenemos que I sub D es mu COX W partido por L por VGS menos VT, VDS menos VDS cuadrado medios. Entonces lo que uno puede hacer es decir, a ver, si VDS es muy chico, en esta expresión, tal vez podemos simplificarla, ¿o no? ¿Cuál podemos eliminar? Este, se va. Entonces I sub D es aproximadamente mu COX W partido por L por V. VGS menos VT le habíamos llamado VOV. VOV por VDS. Ya. A partir de esta expresión, ¿pueden despejar RDS? ¿Cuánto es RDS? 1 partido por mu COX W partido por L VOV. Entonces esa es una forma rápida de calcular la resistencia del MOSFET cuando está en región de triodo, VDS pequeño. Entonces inversamente proporcional a VOV. O sea, si VOV crece, entonces RDS, la resistencia equivalente, decrece. Ojo que esta resistencia la pongo como mayúscula. No es incremental, sino que una resistencia absoluta. Ojo con eso. Si fuera incremental sería minúscula y sería una derivada. Pero como la pongo con mayúscula, entonces no es incremental. Es una notación que no he explicado mucho. Que de hecho no me había dado cuenta de esa notación hasta ahora. Parece que las cosas incrementales son minúsculas y las absolutas son mayúsculas. Puede ser o no. No queremos incremental porque en realidad lo que queremos saber es cuando esto es muy pequeño, cuál es la resistencia. Porque en general va en serie con algo más. Sí, ya pues, oye, exactitud del modelo, quedamos aquí, parece, dijimos que el modelo era malo, vimos canal P y efectos de la temperatura. Ya. En general, modelar todos los efectos de la temperatura sobre un transistor no es sencillo, porque VT cambia con la temperatura, mu cambia con la temperatura, probablemente COX cambia un poco también con la temperatura.
Entonces no es fácil. Cuando la temperatura sube, la movilidad se ve reducida. ¿Por qué será que si T crece, entonces mu decrece? ¿Por qué será? Colisionan más, exactamente. Están todos los electrones así como... Entonces, cuando sube la temperatura, y ahí chocan y se vuelven más lentos. Yo me lo imagino, ¿ah? Yo tengo en mi mente esta imagen. Espero transmitirla porque creo que ayuda a entender por qué pasan las cosas, al menos desde un punto de vista cualitativo. Y después dice, pero el voltaje de umbral decrece a razón de menos 2 milivolts partido por grado Celsius. T. O sea, si la temperatura crece, entonces VT decrece. Ah, y la ecuación es I sub D igual 1 medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces, si crece la temperatura, este gallo decrece y este gallo también decrece. ¿Qué le pasa a la corriente? Oh, es complicado, porque todo esto baja, pero esto sube. Oh, entonces, ¿cuál gana? No sabemos, porque depende de los valores realmente, pero en general el efecto neto es que baja la corriente. Entonces, este parece que gana, ¿cierto? Cuando sube la temperatura de un MOSFET, baja la corriente. Y eso es importante. Eso es muy importante, porque hay algo que no expliqué cuando hablé de diodos. ¿Cómo era el efecto de la temperatura en los diodos? Era al revés, ¿cierto? Si sube la temperatura, para el mismo voltaje sube la corriente. Entonces, si yo tengo un diodo y le paso mucha corriente, por ejemplo, porque tiene un VT, porque tiene un voltaje ahí fijo, va a empezar a pasar mucha corriente. ¿Qué le va a pasar a la temperatura? Va a aumentar. Si aumenta la temperatura, ¿qué le pasa a la corriente? Si la corriente aumenta, ¿qué le pasa a la temperatura? Aumenta más y como que explota, ¿cierto? Entonces uno podría decir, ya, ¿sabéis qué? Voy a proteger este diodo para que no le pase eso y voy a poner dos diodos en paralelo, ¿de acuerdo? Pusimos dos diodos en paralelo. Entonces si empieza a pasar corriente aquí, corriente acá, digamos que se dividen las corrientes entre los dos. Y cuando por uno pasa un poquito más de corriente que por el otro, la temperatura crece más ahí. Quizás este es un mal ejemplo, debe haber hecho con fuente corriente. Entonces se están dividiendo la corriente entre los dos, pero cuando la corriente de uno es mayor que la corriente del otro, ¿qué le pasa a la temperatura de ese uno? Aumenta más y se lleva más corriente. Y este otro le baja la temperatura, lleva menos corriente, le baja la temperatura, lleva menos corriente, y este asume toda la corriente. Este otro se va a la coche guagua. Entonces, como este aumenta su corriente, aumenta su temperatura, eventualmente explota. Eso se llama, no es que explota así, sino que se quema. Humo mágico, exactamente. No es una explosión muy glamorosa, sino que más bien deja algo negro ahí, como carbonizado. Y cuando eso ocurre, llamamos escape térmico o thermal runaway, que significa que si yo aumento la temperatura, aumenta la corriente, aumenta la temperatura, aumenta la corriente, y esto diverge. Y cuando este se muere, adivinen quién asume la carga. El otro. ¿Y qué le pasa? Lo mismo. Entonces poner diodos en paralelo a veces no sirve para lidiar con corrientes muy grandes. ¿Sí? Lo mismo, exactamente lo mismo. Con el MOSFET eso no pasa. Si yo pongo dos MOSFETs en paralelo, el que se calienta más baja su corriente. Entonces como que se regulan automáticamente. Por eso los MOSFET de potencia funcionan tan bien. Porque cuando ya se están calentando mucho tienen una protección incluida en el silicio, ¿cierto? Que hace que baje un poco la corriente. Muy bien.
Ruptura y protección de entrada. Así que nosotros miramos un MOSFET, se ve más o menos así. En realidad no se ve así, se ve así, porque esto es mucho más grueso que eso. Es tanto así que, ¿de qué espesor dije que era este óxido? Del orden de unos pocos nanómetros, de 3 nanómetros. Entonces uno mira esta cuestión. A ver, vamos a aplicarle 2 volts, o ya, 3 volts. Ya, digamos que le aplicamos 3.3 volts, aquí. Y esto tiene, digamos, 3.3 nanómetros, que es un valor típico, ¿eh? 3.3 nanómetros. ¿De cuánto es el campo eléctrico? Lo, campo eléctrico es 3.3 partido por 3.3 por 10 a la menos 9. 10 a la 9, que es algo así como 1000, ¿cierto? ¡1000 millones! ¡Wow! Eso es mucho. 1000 millones de volts por metro. ¿Con cuántos volts por metro rompemos el aire y empieza a conducir? Es del orden de, esto es un buen número, depende de la temperatura, depende de la humedad, depende de un montón de cosas, pero esto es un buen número para recordar. Del orden de 3 millones de volts por metro producen un arco eléctrico. De ese orden. Yo a veces me acuerdo de 1 millón, pero el valor correcto, más correcto, es como 3 millones de volts por metro o 3000 volts por milímetro. Es lo mismo, ¿cierto? 3000 volts por milímetro. Aquí tenemos como 3 órdenes de magnitud más, lo cual es mucho. O sea, uno mira el chip, esto yo lo tiro un poco para la talla, pero uno mira el chip y dice, uy, qué chiquitito los transistorcitos, uy, chu. Pero dentro de ese transistor hay un campo eléctrico bestial, es una cuestión que yo no me puedo imaginar. Bueno, eso es cuando está funcionando normalmente. Ahora imagínense que yo voy a dar un paseo por el pasillo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, que tiene un lindo piso flotante, y es un día de verano con muy poca humedad. ¿Qué sucede ahí? ¿Mm? Entonces voy a dar un paseo, ahí estoy yo. Doy un paseo por el piso flotante. Y después de un rato, mis 20 picofarad, o lo que sea, del modelo ser humano, al pasar por aquí termino cargado. No sé si es positivo o negativo, no tengo idea. Nunca me lo he medido. ¿Con cuánto voltaje uno termina más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto? ¿10.000 volts? ¿O es mucho eso? Es del orden de varias decenas de miles de volts. O sea, puede ser de ese orden. ¿Sí? Es que la humedad hace que el aire conduzca. Y si el aire conduce, entonces tienes eso. Y eso te va descargando. Pero si no hay humedad, ese se va. Entonces tú vas cargándote a medida que caminas. Y llega a un nivel en el que si uno llega y toca el chip, pasa una pequeña chispa y uno dice, ouch, ¿sí? Y el chip muere. El transistor muere porque por aquí circula una cantidad de corriente tal que hace que esto explote. Y si uno después mira el chip en un microscopio, uno ve un punto negro ahí. Y eso es muy malo. Entonces, para evitar que esto le pase a un chip, uno puede hacer dos cosas. Uno, hacer que todos los terminales del chip siempre tengan el mismo potencial. ¿Cómo se hace eso? ¿Mm? Por ejemplo, que estén todos a tierra, o que estén todos a 1000 volts, o que estén todos al mismo potencial. ¿Cómo hacemos que estén todos al mismo potencial? Los cortocircuitamos. Entonces hay varias formas de cortocircuitarlo. Una de ellas es envolverlo en alusa foil, ¿cierto? Otra de ellas es ponerlo en una bolsa antiestática que tiene resistividad distinta de infinita o conductividad distinta de cero. Y eso hace que todos los terminales estén siempre al mismo potencial. Otra opción es ponerlo en una esponjita, la han visto, ¿no?
que son conductoras, que uno le mide y tienen mega ohm, pero da lo mismo, eso es suficiente para que todos los terminales estén en el mismo potencial. Y con eso evitamos que ocurra esta explosión dentro del chip. No una explosión, por favor, es que se quema algo. Lo otro que podemos hacer es descargarnos antes de tocar un chip, ¿cierto? Entonces con eso hacemos que, por eso es que usamos estas pulseras antiestáticas, ¿la han visto? ¡Uy, qué linda tu pulsera antiestática! ¿Le han dicho alguna vez a un amigo que está soldando eso, no? Quizás no es de buen gusto decir eso, sí. Bueno, no importa, es una pulsera que va conectada al... ¿A dónde va conectada? ¿Al terminal de qué? De tierra, ¿cierto? ¿Cuántos terminales hay en el enchufe? Son tres, ¿cierto? Uno se llama tierra, fase y neutro, ¿cierto? ¿Cómo distinguimos la fase del neutro? Ya, ok, a veces no se puede distinguir. Los enchufes chilenos son ambiguos, lamentablemente. En otros países es súper claro cuál es fase y cuál es neutro. Aquí en Chile es ambiguo. Lo cual es malo porque si uno se conecta al neutro en otros países no le pasa nada. Si uno se conecta al neutro aquí uno podría darle a la fase y... Bueno, entonces lo que hacemos es conectarnos a tierra. Típicamente va a una resistencia grande, por si acaso. Entonces estas pulseras antiestáticas llevan una resistencia grande. Lo otro es conectarnos, por ejemplo, al chasis de algún aparato electrónico, de una fuente, y eso también es tierra. ¿Qué otra alternativa hay? Bueno, si es que nosotros tenemos un transistor, ese transistor nosotros le podemos poner, por ejemplo, un diodo y otro diodo. Este va a tierra y este va a VDD. Entonces, ¿qué aseguramos con eso? Que si es que llegamos a meterle un cohete aquí, no un cohete, ya digamos, llegamos a, porque un cohete no está bien definido, un cohete en realidad viene de cohete y un cohete explota, entonces de ahí viene el término cohete, pero un pésimo término, muy informal. Si es que llegamos a meterle una cantidad de carga eléctrica aquí a través de, por ejemplo, un impulso de corriente, donde Q es la cantidad de carga que le estamos metiendo, ese Q se va a ir en parte gracias a esta capacitancia, pero parte de esto igual va a producir un voltaje o muy alto o muy bajo. Si este voltaje es muy alto, va a fluir corriente hacia VDD y va a evitar que este voltaje suba mucho. Si este voltaje es muy bajo, va a fluir corriente desde tierra hacia ese voltaje y va a hacer que este voltaje, por ejemplo, no sea más allá de VDD más 0,7 volts o de tierra menos 0,7 volts. Y con eso salvamos el chip. Entonces, los pads de los chips, ¿qué es un pad en un chip? Un chip, este es el core del chip, hay un pad frame aquí alrededor. Y este pad frame lleva pads, y estos pads se conectan con unos alambritos que se llaman wire bonds al encapsulado. Y uno finalmente ve esto, el encapsulado. Pero internamente hay un pad frame en el silicio. Ese pad frame típicamente lleva diodos que van conectados de esta forma para proteger el chip. Y esos diodos se llaman diodos de protección electrostática y son típicamente ESD diode. ¿Qué significará ESD? Electrostatic Discharge. Entonces, esos diodos de protección de descarga electrostática van en los chips y, por ejemplo, están rateados. ¿Cómo se dice rateado? Están especificados para 50.000 volts y una capacitancia de un cierto valor. Y con eso uno puede hacer el cálculo más o menos de cómo se salva o no se salva el chip. Sí. El pad es esto, el circuito que hay en el pad es esto. El capacitor es parásito, pero existe. Es entre el MOSFET y los diodos, estos diodos son enormes, entonces el capacitor que hay acá es del orden de un picofarad. Y eso es mucho, en un chip eso es mucho. Entonces lo que pasa es que si este voltaje llega a exceder VDD, va a haber una corriente ahí que va a evitar que ese voltaje crezca mucho. Entonces llega hasta VDD más 0,7 volts. Estos son circuitos que vimos cuando hablamos de diodo y le llamábamos circuitos de recorte o de clipping. Échale una mirada, hay una lámina con varios de estos circuitos.
Este es el que se usa típicamente en transistores. Ya, pues muy bien. ¿Resolvió eso tu pregunta? Más o menos. A ver, entonces, ¿qué parte no te queda tan clara? Claro, si este excede VDD, durante un instante va a hacer que este diodo circule corriente. Y cuando este diodo circula corriente, entonces la caída de tensión aquí es 0.7. Si este es VDD firme por una fuente externa, entonces este va a ser VDD más 0.7. Lo mismo, si es que este voltaje llega a ser muy chico, menor que tierra, eso es malo, entonces cuando este es muy muy chico, digamos que este fuera menos 100 volts, y eso me mata mi chip. O sea, si 3,3 volts me producen 10 a la 9 volts partido por metro, 100 volts me producen, uff. Entonces, si este es muy negativo, la Tierra es positivo respecto de este muy negativo y este diodo va a conducir y va a hacer que este voltaje no llegue más abajo de Tierra menos 0,7 volts. Es lo mismo, pero para el otro lado. ¿Mejor ahí? Ya. Oye, hablemos del MOSFET en pequeña señal. Entonces el MOSFET tiene, ya dijimos, tres regiones de operación: activa, corte y triodo. Cuando es utilizado como interruptor, jugamos con corte y con triodo. Cuando es utilizado como amplificador, que es la parte que me interesa en esta sección del curso, hablamos de región activa, con voltaje y corrientes bien definidos, porque la corriente me dice, por ejemplo, en qué punto de la curva estoy. Entonces, variaciones en torno a ese punto representan mis señales. En esta sección vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el MOSFET está en región activa, en un punto de operación Q. Entonces, para simplificar el análisis, vamos a desarrollar este modelo de pequeña señal. Cuando teníamos un diodo, el modelo de pequeña señal del diodo era más o menos una resistencia y un par de capacitancias en paralelo. En el caso del MOSFET, ¿qué era hacer el modelo de pequeña señal? Es parecido, pero una fuente de corriente controlada. ¡Wow! Esa estuvo buena. ¿Cierto? Una fuente de corriente controlada, porque en pequeña señal nosotros le aplicamos un voltaje pequeño y produce pequeños cambios de corriente. Entonces es una fuente controlada décima. Ya. Muy bien. Entonces vamos a llegar a ese modelo de pequeña señal. Entonces eventualmente todos los transistores de un circuito se nos van a convertir en una fuente controlada más otras cosas. Sí. Solo para región activa. Sí. Una resistencia. Una resistencia que puede ser incremental o absoluta en torno al punto de operación. No, no es coincidencia. De hecho, el modelo del amplificador con GM efectivo y R-out puede ser un transistor o muchos transistores. Es un componente, no sé, fíjate, no lo tengo claro. Puede ser. Un MOSFET es activo. Es activo. No, pero el componente, mira, yo me he hecho la misma pregunta varias veces y un alumno que pasó por aquí, que es muy inteligente, que ahora está haciendo doctorado afuera, me hizo la misma pregunta y a veces teníamos tertulias completas, así conversando, oye, ¿qué defines tú como un componente activo? Y esa vez nosotros llegamos a la conclusión propia, que después él confirmó por otro lado, que un componente activo te permite generar resistencias negativas en una curva IV. ¡Wow! Resistencias negativas. Eso es algo que entrega potencia, pero no necesariamente que entregue potencia, sino que en alguna parte de la curva, aunque estés en este cuadrante, en el cuadrante 1, en alguna parte tienes algo que tiene pendiente negativa. Y si tiene esa condición, entonces puede ser un elemento activo. Esa fue la conclusión a la que llegamos y que él después confirmó por otro lado. Es una definición súper como académica. Yo creo que en la práctica un elemento activo es un elemento capaz de amplificar. Yo diría que esa. Claro, es una fuente que es capaz de entregar potencia, pero en realidad no amplifica un Thevenin. Entonces, digamos que
que es ambigua la definición, o al menos la definición que yo tengo en mi cabeza es ambigua. Pero para mí un MOSFET es activo de todas maneras y un amplificador operacional también es activo. Es difícil mirarlo en el MOSFET así como a grandes rasgos. Es difícil mirarlo aquí. Que voltaje y corriente, que un aumento del voltaje significa una reducción en la corriente. Entonces el MOSFET, en realidad el op-amp tiene muchos componentes activos dentro que permiten que amplifiquen. Yo diría que esa es una definición. Y es difícil de aplicar. O sea, es súper difícil que en circuitos te digan eso. Entonces, por eso uno dice un elemento activo amplifica. Pero la amplificación viene de ahí, que localmente hay algo que hace que al aumentar el voltaje disminuya la corriente. Curioso eso, ¿eh? Que disminuya la corriente en alguna parte, ¿eh? Es curioso. Oye, si alguien piensa en esto y llega a alguna definición mejor y quiere compartirla con el resto, por favor, le regalo una décima. Porque es un tema que son preguntas que nos hacemos y no siempre todos tienen la respuesta y puede que hablemos con dos profesores diferentes y los dos nos digan cosas diferentes. Mi definición es esa, que hay una parte de la curva aquí que tiene pendiente negativa, pero esa es mi definición. Ok, vamos a ver el MOSFET como amplificador y lo primero que vamos a hacer es conectarlo así. Entonces, cuando lo conectábamos así, parecía que si es que este está, a ver, si es que están como amplificador, vamos a hablar siempre de región activa. Entonces la curva era algo así, ¿cierto? Y cuando movemos VGS, nos cambiamos a una curva un poco más abajo o nos cambiamos a una curva un poco más arriba. ¿Cuál es la región activa aquí? ¿Qué parte de la curva? Donde la curva es plana, o sea, de aquí hacia allá es región activa. Entonces vamos a tratar de polarizar el transistor aquí. Bueno, ¿qué pasa si es que le metiéramos, por ejemplo, un voltaje tan grande, aquí, VI, tan grande, ¿dónde va a quedar la curva? Así, ¿cierto? Vamos a estar en región activa, según este Thevenin. ¿Ah? Ahí estamos en región activa, ¿o no? No, no estamos en región activa. Y si le metemos un voltaje tan chiquitito, estamos en corte, tampoco estamos en región activa. Entonces hay que meterle un voltaje aquí en la entrada que polarice, dije polarice, en un punto de operación, Q, que sea un punto agradable para operar. Porque si es que le meto un voltaje muy chico, voy a estar acá arriba y este voltaje no va a poder variar mucho. Si le meto un voltaje muy grande, voy a estar acá y no va a variar mucho. Entonces yo quiero que esté en un voltaje intermedio, que Q sea un voltaje intermedio entre VDD y tierra, cosa que este voltaje pueda subir mucho casi hasta VDD y bajar mucho hasta aplastar este VDS y dejar este transistor en región de triodo. Y eso maximiza mi excursión de salida. ¡Wow! Muchas cosas en un segundo, pero sí, eso es más o menos lo que queremos. Entonces vamos a asumir que algo muy mágico nos dejó operando el transistor justo ahí. Por ahora no nos vamos a preocupar. Por ejemplo, va a ser una fuente serie. Entonces, en realidad esta fuente es una fuente en serie entre una fuente DC, V sub I, y una fuente AC, V sub I chiquitita. ¿Les gustó así o no? ¿Sí? Entonces esta V sub I se encarga de darnos el punto de operación. Y esta V sub I chiquitita se encarga de pequeños cambios. Entonces ese V sub I chiquitito se traduce en que yo me paso a la curva de más arriba o a la curva de más abajo. Cuando V sub I chiquitito, minúscula, señal crece, yo me paso a la curva de arriba. ¿Y qué le pasa al punto de intersección con mi Thevenin? Sube la corriente, pero ¿qué le pasa al voltaje? Baja. Si yo bajo este voltaje, ¿qué le pasa a mi corriente? Baja, pero mi intersección sube. Entonces digamos que pequeños cambios en VGS producen pequeños cambios en mi salida, que yo puedo ver como algo que está amplificando. ¡Oh! ¡Qué emoción! Esto es muy emocionante. Entonces yo puedo calcular, por ejemplo, el voltaje de salida. Y yo puedo decir VO. Puedo hacerlo, ¿no? VO igual
¿Cuántos veo? A ver, ayúdenme, po. Oh, no tengo idea. ¿Cómo calculamos veo aquí? A ver, yo sé que es V de D menos la caída de tensión en la resistencia, ¿cierto? ¿Y cuánto es la caída de tensión en la resistencia? Es RL multiplicado por ID. Muy bien. ¿Y cuánto vale ID? Un medio, estamos en región activa, así que vamos a ocupar la ecuación de región activa. Un medio mu COX W partido por L por VI, VGS es VI. VI. Ah, no, pero esta es instantánea, po. Este es VI instantáneo. Menos VT cuadrado. Muy bien. Oye, ¿yo puedo calcular la ganancia de esto? ¿Me ayudan a calcular la ganancia aquí o no? ¿Se podrá? ¿Se podrá calcular la ganancia de este circuito? ¿Cómo calculamos la ganancia? Porque aquí, si yo hago crecer VI, VO decrece. ¿Ah? Si este crece, hay un signo menos ahí, este decrece. Entonces yo tal vez puedo calcular la ganancia. Ayúdenme a calcular la ganancia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ah? Derivando, tengo VI y VO, entonces si yo hago de VO a DVI, eso es por definición mi ganancia. Calculémosla, pues. ¿Cuál es la derivada de BDD? Cero. Incluso para valores muy grandes o muy chicos de BDD, eso es cero. Y menos RL por iba a ser un mu medios, un medio, mu COX W partido por L, por, ¿cuánto es la derivada de esto? 2, aparece un 2 por VI menos VT cuadrado por la derivada de lo de adentro. Que, perdón, el cuadrado se fue, sí. Ya, ese 2 se va con este 2. Y de aquí sacamos la derivada. ¿Y cuánto es la derivada? De lo de adentro de 1, entonces me queda menos RL por mu COX W partido por L por V. VI menos VT en DC es VOV, ¿cierto? Eso es VOV. Ok, esa es la derivada. Les voy a decir un secreto. Eso es Rout. Por lo tanto, ¿cuánto será eso? Esa es la transconductancia de este transistor. Pero digo el secreto porque esa la vamos a calcular después. ¿De acuerdo? Entonces uno puede calcular ganancia. Uno puede agarrar un circuito y calcular ganancia y es divertido. De hecho, esta lámina lo resume de otra forma. Aquí tenemos VO y tenemos VI, ¿cierto? Todos ven VO y VI. Y habíamos dicho que cuando aumentamos VI, aumenta la corriente aquí, aumenta la caída de tensión en RL y por lo tanto VO baja. Entonces eso es lo que aparece aquí. Primero estamos en región de corte. Cuando VI es muy chico, VI es menor que VT. Cuando superamos VT, empieza a haber corriente. Y cuando empieza a haber corriente, cuando hay corriente, entonces a medida que aumentamos VI, aumenta la corriente, aumenta la caída de tensión en RL y por lo tanto VO baja. Y después, cuando VO se hace muy chico, cuando VO se hace muy chico, hace que VDS sea muy chico. Y cuando VDS es menor que VOV, caemos en región de triodo y el amplificador deja de amplificar. Entonces, en esta región activa es donde tiene mayor pendiente VO versus VI. Y nosotros podemos calcular esa pendiente, como lo hicimos recién, derivando, por ejemplo. Y lo hicimos y nos resultó. De hecho, nos resultó súper bien. Nos resultó súper bien. Y pequeños cambios en VI producen cambios mayores en VO, entonces esta cosa está amplificando. Y esta curva es una curva, ¿cómo le llamamos a estas curvas? De transferencia estática entre VI y VO. Sí. Nada, las curvas estáticas no incluyen componentes capacitivos e inductivos. Para una curva estática, los capacitores son circuitos abiertos, los inductores son cortocircuitos. Curvas estáticas son estáticas, DC. O en la banda de interés. Ok, entonces vamos a esta otra. Esta curva es distinta. Estas curvas no las hemos visto antes, así que pongan harta atención. Esta no es la típica curva I sub D versus VDS
cuando cambiamos VGS. O sea, esta no es la curva como de este elemento, sino que es otra curva, es I sub D versus VGS, cuando BDS es constante. Ajá. Aquí asumiendo que estamos en región activa. Entonces esta curva de I sub D versus VGS es cuadrática. ¿Por qué es cuadrática? Exacto. Esta curva es I sub D igual 1/2 mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado. Entonces esta curva parte cuando VGS es igual a VT. Parte aquí. Y es una parábola. A partir de aquí en adelante es una parábola. ¿Me siguen o no? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, yo puedo decir que si estoy operando en un punto de operación Q y hago un pequeño cambio en VG hacia arriba, si VG sube un poquito, la corriente va a subir un poquito. Entonces hay algo aquí que hace que la corriente sea dependiente del voltaje de manera incremental. Todos ya lo están viendo. O sea, si yo derivo esta curva aquí, yo puedo calcular la transconductancia, que es cómo cambios en el voltaje de entrada afectan la corriente de salida. Y eso es lo que vamos a hacer en esta lámina. Vamos a calcular la transconductancia. Vamos a hacerla, no la vamos a hacer derivando, la típica forma de calcularlo es un poco distinto. Entonces vamos a partir de lo siguiente, que en realidad VGS instantáneo es VGS DC más un VGS en AC. Y yo sé que I sub D instantáneo es 1/2 mu COX W partido por L por VGS instantáneo menos VT al cuadrado. Pero ese VGS instantáneo es VGS mayúscula más VGS minúscula menos VT, todo esto al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a desarrollar esto. I sub D igual 1/2 mu COX W partido por L por... A ver, vamos a agrupar cosas. Vamos a hacer que esto en realidad es VGS menos VT más un VGS chico. Entonces, este va a ser nuestro primer término. Y esto es un binomio al final. ¿Ah? Entonces, este primer término es el primer término del binomio. Entonces vamos a hacer, ¿qué aparece aquí? VGS menos VT cuadrado. Después, ¿qué aparece? Más. Dos veces. 2 por 1/2 es 1, ¿cierto? Mu COX W partido por L por VGS menos VT por VGS chico. Más 1/2 mu COX W partido por L por VGS chico al cuadrado. Ya. ¿Qué pasa si es que este VGS chico es tan chico que digamos que es menor que... ¿Cómo le llamamos a VGS menos VT? VOV. Entonces, ¿qué pasa si VGS chico es menor que VOV? ¿Qué le pasa a este VGS cuadrado? Se va, ¿cierto? Esto es muy chico. Entonces, vamos a decir que I sub D va a ser aproximado. Eso ocurre entonces cuando VGS es mucho menor que VOV. Entonces, esta que está aquí, que yo la puse al margen, es la condición para pequeña señal. Si esto se cumple, estamos en señales pequeñas. Entonces, este I sub D, nunca lo dije, pero en realidad es la suma de I sub D en DC más I sub D en AC. Y eso es 1/2 mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado más mu COX W partido por L por... Este es VOV, ¿cierto? Ese VGS menos VT es VOV, VGS. Esto es I sub D grande. Décima. Chao.
Y el I sub D chico es mu COX W partido por L por VOV por VGS. De aquí definimos transconductancia GM, es por definición la derivada de I sub D respecto de VGS. Y eso es I sub D chico partido por VGS chico, y eso nos da aquí mu COX W partido por L VOV, que es lo mismo que teníamos aquí. Esa es la transconductancia. Excelente, excelente. Wow, no puedo creerlo. Llegamos a algo notable. Bueno, hay otras dos fórmulas para transconductancia que pueden demostrarla a ustedes, porque de hecho no habíamos hablado de esto. La transconductancia depende de tres cosas. Depende de, entonces, la transconductancia es Gm, es una función de I sub D, porque si yo subo I sub D, ¿qué le pasa a la transconductancia? La transconductancia es la pendiente aquí, entonces si I sub D crece, la transconductancia crece, ¿cierto? La transconductancia también es función de W partido por L, y la transconductancia también es función de VOV. Aquí está, VOV. Entonces, pero hay dos de estos que son linealmente independientes, o que son independientes, y hay un tercero que es dependiente. Entonces, de estos tres parámetros, hay solo dos que yo puedo definir independientemente, y el tercero queda definido por los otros dos anteriores. Entonces, hay tres ecuaciones para GM. Una de ellas es esta que está acá. Otra de ellas, que es la que a mí más me gusta, es 2ID partido por VOV. Esa es la que yo me sé. Esta también me la sé, pero menos, esta me la sé bien. Y hay otra que nunca me acuerdo, la voy a mirar aquí, GM raíz de 2 mu COX W partido por L y sub D. Entonces tenemos tres ecuaciones para la transconductancia. Las más usadas son esta y esta. Esta es lejos la más usada. Esta, en el fondo, es reemplazar, porque tú sabes que I sub D es 1 medio mu COX W partido por VOV cuadrado. Si tú reemplazas eso ahí, llegas a esta expresión. Porque I sub D es 1 medio mu COX W, el 1 medio se va con el 1, el cuadrado se va con el VOV y te queda esto que está acá. Muy bien. Entonces el circuito equivalente, hay pregunta. Tú dices, ¿en cuál curva? En esta. Sí, el problema, eso te protege el nodo de salida, pero no te protege el nodo de entrada, y el nodo de entrada está conectado a la compuerta del transistor. Entonces eso te protege, por ejemplo, si este va a tierra y este va a través de una resistencia VDD, este nodo no se va a mover más allá de VDD, ni se va a mover más abajo de tierra. Pero aquí vas a tener una corriente enorme, si es que VG es muy grande. Y ese es el problema. Ese es el problema, sí. Ok. Entonces ya calculamos la transconductancia y llegamos a este modelo. Este es el modelo de pequeña señal del transistor. Entonces cada vez que ustedes vean un transistor en pequeña señal, este transistor se comporta como esto que está acá. O equivalentemente como esto que está acá. Entonces en este caso tenemos un VGS, la corriente aquí es 0, y aquí también es 0 la corriente. Aquí es 0, pero aquí es 0, aquí a la derecha es 0. A ver, ¿cuál es la corriente que circula aquí? VGS partido por 1 partido por GM, ¿cierto?
VGS partido por 1 partido por GM es lo mismo que VGS por GM. ¿Y cuál es la corriente aquí? Lo mismo. Entonces estas dos corrientes son iguales. Por lo tanto, la corriente aquí es cero. Ya está bien. Entonces los dos modelos son iguales. Es un pequeño truco, ¿ah? Pero funciona muy bien, ¿sí? Sí, pero es que estos son modelos matemáticos. Entonces lo importante en realidad es saber que esto es una caja y tú reemplazas el transistor y matemáticamente las ecuaciones que resultan de este modelo de la izquierda son idénticas a las que resultan del modelo de la derecha. Entonces disipan potencia. Y hay algo bien curioso, hay algo bien profundo en lo que tú dijiste. Cuando algo disipa, produce ruido. Bueno, esta resistencia no es ruidosa. Entonces el modelo matemático de esta resistencia es simplemente que hay una caída de tensión y hay una corriente, pero no significa realmente que sea ruidosa esa resistencia. ¿Y cuál es la potencia que se disipa acá? Bueno, es V de S por la corriente I sub D. El problema es que esa potencia que estamos calculando aquí no es una potencia DC, sino que es una variación de potencia. La forma en que uno calcula la potencia normalmente es en DC. O sea, yo voy aquí y digo, bueno, en DC tengo un VDS, en DC tengo un I sub D, esa es la potencia ahí. Y esa potencia varía, entonces la potencia promedio de esa potencia. Ya pues, entonces hay dos modelos, modelo pi, modelo t, ambos son matemáticamente equivalentes. En general, yo uso el modelo pi casi siempre. El modelo t a veces es más útil. Y bueno, podemos perfeccionar un poco el modelo, podemos mirar la transconductancia de salida. Les voy a contar algo, les mentí. Les mentí porque yo les dije que estas curvas eran planas. Y eso es mentira. En los transistores reales, esas curvas no son planas. Y eso es algo lamentable, porque hace que la fuente de corriente ideal que yo tengo de un transistor, esa fuente de corriente controlada, ya no sea una fuente de corriente controlada, porque tiene una variación de corriente en función del voltaje. ¿Qué le podemos poner a esto? ¿Ah? No, no, esta es una transconductancia, pero ¿qué le ponemos para que se parezca a esto en que al aumentar el voltaje aumenta la corriente? De una resistencia. Ya. ¿Cuál es más ideal? ¿La fuente sin resistencia o la fuente con resistencia? La sin resistencia. Entonces, esto nos echa a perder un poco el transistor y produce esta curva. En la práctica, en la práctica esto se modela como una resistencia incremental aquí. Y esa resistencia incremental aparece aquí y le llamamos RO. Y esa resistencia tiene varias razones de existir. Se ve con más detalle en 3433. Y antiguamente había otros transistores que eran los BJT y un señor Early se dio cuenta de que esta resistencia, si uno extrapola estas curvas a un punto, todas se intersecan en el mismo punto. Y ese punto le llaman voltaje Early V sub A. Entonces, una forma de calcular esa resistencia, RO, es, voy a decir más o menos, V sub A, esto es menos V sub A, pero V sub A partido por I sub D, esa es la resistencia. Entonces, cuando I sub D crece, RO decrece. Y RO dijimos que era mala. O sea, I sub D grande es malo para RO. Ok. ¿Qué más? Hay otra fórmula para esto que es 1 partido por lambda I sub D, donde lambda es un parámetro que tiene unidades de volts a la menos 1. Lambda tiende a ser una función de la longitud del transistor. Mientras más grande, mientras más largo el transistor,
mientras más largo es, mientras L es más grande, lambda se hace mejor para nosotros. Nosotros queremos un lambda lo más chico posible. Entonces digamos que lambda por L son más o menos constantes. Entonces si yo hago crecer L, lambda decrece y mi transistor se vuelve mejor. Lambda cero significaría que esto es plano, VA infinito. Bueno, les cuento algo trágico. A medida que L decrece, o sea, a medida que paso a un nodo tecnológico más moderno, ¿qué le pasa a los transistores? Se vuelven más malos. O sea, los transistores, cuando nos alegramos, buen amor! Llegamos a 180 nanómetros, ahora 130, 110, llegamos a... Y ahora estamos como en ¿cuántos nanómetros? Bajo 10 nanómetros, o del orden de 10. Él es tan chico que lambda se volvió algo muy grande y muy malo. Si uno mira las curvas actuales de transistores modernos, son como así más o menos. Son horribles, son espantosos. Así que eso es malo. Bueno, eso resulta en que las curvas de los transistores en región activa se pueden modelar como I sub d igual 1 medio mu COX W partido por L por VGS menos VT cuadrado por 1 más lambda BDS. Entonces le agregamos un término a la ecuación del transistor. Esa era nuestra ecuación y ahora le agregamos un término. Y ese término también se aplica en las ecuaciones para GM. Aquí se aplica directamente, aquí se aplica con, no me acuerdo si con raíz o qué. Esta ecuación no cambia. Esta de aquí no cambia, aunque haya efecto Early. Entonces esta ecuación es la que a mí más me gusta. Muy bien. Entonces, como decía, aparece esta resistencia de salida finita. Hay una serie de efectos que produce eso. Y esto lo vamos a ver. Aquí está, ahí, lambda inversamente proporcional a la longitud de canal. Bueno, la resistencia de salida finita produce que estas curvas tengan pendiente. Y eso es malo en general. Después vamos a ver por qué. Circuito equivalente sin RO con RO. Y ese RO lo pueden calcular como VA partido por I sub D. O 1 partido por lambda I sub D. Entonces yo les doy lambda eventualmente. O yo les doy VA y ustedes en función de eso calculan esa resistencia. Efecto del cuerpo. ¿Cómo andamos de hora? Estamos bien de hora. A ver, pasa algo con los transistores. Dijimos que tenían 3 terminales, pero en realidad tienen 4. Y cuando uno mueve esto, VT cambia. No voy a explicar por qué. Creo que sería... ¿Cómo? Ah, ¿hay pregunta? Sí, VA, RO es VA partido por I sub D, que también es 1 partido por lambda I sub D. Si yo les doy lambda y ustedes calculan I sub D, ustedes pueden llegar al RO. Ya. Este otro problema que tienen los MOSFETs, otro problema que existe, y es que cuando uno varía el voltaje del cuerpo respecto al voltaje de la fuente, VT cambia. Entonces VT es función de VSB. Nosotros habíamos asumido hasta ahora que VT era constante, pero en la práctica VT es función de VSB. Lo cual no nos gusta mucho. Pero bueno, resulta en lo siguiente, en que hay una ecuación para VT, no la tengo aquí parece, a ver, déjenme buscarla. Sí, aquí está. Entonces VT es VT0, que es el VT con VSB igual 0. Esto es VT con VSB igual 0. Más gamma. Gamma es un parámetro del efecto del cuerpo. Por
raíz de 2 phi f menos BSB menos raíz de 2 phi f, donde phi f es un parámetro físico. 2 phi f es del orden de 0.6 volts y depende de la tecnología. Cuando BSB crece, por ejemplo, porque B sub B decrece, si BSB crece, este es un signo más. No sé si lo escribí como más o menos, un signo más. Si BSB crece, entonces BT crece. Y si BT crece, para el mismo VGS, I sub D decrece. Las razones de esto vienen de la física de semiconductores, lo vemos con un poquito más de detalle, no mucho más detalle, en 3433. La consecuencia de ello es que en pequeña señal aparece una nueva transconductancia. Entonces el transistor que habíamos visto originalmente, que era así, y le agregamos resistencia de salida por efecto Early, se le agrega una transconductancia adicional, GMB, por VBS, donde GMB es un chi por GM. Déjenme buscar la ecuación exacta, esta no me la sé. Es un... me pasé. Aquí está. Es un chi por GM, donde chi es dVt a dVsB y puede ser calculado como el gamma que vimos recién, partido por 2 raíz de 2 phi f más VSB. Y debiera aparecer en algún momento, a menos que el computador se quede pegado, porque ya escribí eso y se quedó pegado. Lo cual es malo, pero no importa, vamos a darle tiempo. Yo quería hacer una simulación ahora. ¿Sí? Hay capacitancia, pero esas las vamos a ver con mucho más detalle en 3433. Sí, aquí yo sé que ustedes se sienten grandes porque miran a los niños del circuito y dicen, yo sé, transistores, pero, pero ustedes son niños todavía en electrónica. Los niños de 3433, ellos se creen más grandes, sí, porque ellos saben que los transistores no tienen región de corte, por ejemplo. Tienen región de subumbral, que es distinta a la región de corte, y es la región donde el MOSFET se parece a un BJT. ¡Ah! ¿Y qué es un BJT? Capítulo 5. Olvídense, se vuelve muy complicado, entonces hay que ir por partes. Y una forma de ir por partes, esto no escribe, es la que dije, o sea, de a poquito, vamos de a poco. No se puede aprender todo de una vez, no en este curso. Bueno, efectivamente se me quedó pegado, pero no importa porque justo yo quería hablar de simulaciones, entonces vamos a ver una simulación. No, está pegadísimo, es terrible lo pegado que está, pero no importa. 1236, vamos a simular algo. ¿Se acuerdan que habíamos simulado un transistor o no? Vamos a hacer lo mismo, MOSFET, NMOS. Entonces vamos a hacer voltaje. Y a este le habíamos llamado VGS y le habíamos puesto 3 volts. Estoy grabando, sí. Sí, sí. Sí puse grabar, así que estamos grabando. Y esto de aquí es VDS y le habíamos puesto, no sé, 5 volts por decir algo. Vamos a caracterizar este transistor, entonces vamos a caracterizarlo en DC. Vamos a mover VDS entre 0 y 9, ¿les tinca 9? Con incrementos de 10 milivolts. Y vamos a mover esta otra, VGS, entre 0 y
perdón, VGS, entre 0 y 3 volts en incrementos de 0,5 volts. Entonces vamos a simular eso, vamos a medir la corriente y nos dan las curvas de los transistores. Y no, lleguemos a 4. A ver, lleguemos a 4 volts. Lleguemos aquí hasta 4. A ver cómo quedan nuestras curvas. Quedan por ahí. Oye, hagamos un amplificador. Así, así, pero súper al lote, ¿ah? Súper al lote. Entonces nosotros queremos operar, por ejemplo, en esta curva de 60 miliamperes. ¿Les tinca o no? Entonces, este es 4, 3,5, 3, 2,5. Entonces vamos a meterle 2,5 volts. Y vamos a tratar de polarizar aquí, más o menos aquí. Entonces, si aquí hay 9 volts, ¿cuánto debiera ser nuestro Thevenin? 9 volts dividido por 150 microamperes. ¿Les tinca o no? Entonces, ¿cuánto es 9 dividido por 150 micro? 9 dividido por 150 micro es 60 kilos. Entonces vamos a ponerle 9 volts, vamos a ponerle un R de 60 kilos y vamos a simular ahí. ¿Les tinca o no? ¿Ya cuál es la salida de este circuito? Este, ¿cierto? Este de aquí es mi VO. Este es VI y este de aquí es VO. Entonces, si yo aquí le meto, por ejemplo, un seno con un voltaje DC de 2,5 volts y una amplitud de, no sé, 10 mili a 1 kilo y simulo, no voy a ver nada porque en realidad lo que quiero hacer es simular en transiente, vamos a hacer transiente. Entonces, si es que estoy simulando 1 kHz, me bastará con 1 milisegundo para ver una forma de onda, ¿cierto? Para ver un ciclo. Digamos 5 milisegundos para ver 5 ciclos. Y simulamos. Entonces, mi entrada se ve horrible. ¿Por qué se ve tan fea mi entrada? Faltan más puntos. Entonces, démosle un time step de, no sé, pues 10 micro. A ver si ahí mejora un poco. No, no mejoró mucho. ¿Habrá que hacer un micro? ¿Cómo tan mal? Mejora algo, ¿no? Ya, ahí mejoró. Muy bien. Y esta es mi entrada y esta es mi salida. ¿Está bien o no? ¿Está amplificando algo, no? ¿Cómo sé yo? A ver, ¿esto cuánto tiene? Son como 10 milivolts. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre el 1 y el 2. ¿Y cuánto me da? Me da como 20 milivolts. ¿Cuánto me da este otro? Me da como 60 milivolts, ¿o no? 60 milivolts, lo cual significa que estoy amplificando más o menos por 3. Ok. Esta está centrada en 2,5. 2,5 de 9. ¿Saben que no me gusta mucho esto porque estamos centrándolo? No me gustó. No. No, vamos a hacer algo. ¿Saben qué más? Vamos a ponerle un R para arriba y un R para abajo. Y si esto es 9,
Estas dos, digamos que suman 9 mega. Entonces a esta yo le pongo 2.5 mega. No, no es modo común, esto es para mantener el nivel de C en la entrada. Y este le ponemos 6.5 mega. Capacitor de acoplamiento de lo que sea, un micro, no sé. No estoy calculando, pero da lo mismo. Y ponemos una entrada puramente sinusoidal. Una entrada puramente sinusoidal sin nivel de C. ¿Por qué le puse a C igual 1 ahí? Porque voy a hacer un punto AC más rato. 10 mili a 1 kilo. Y miramos la salida. Entonces simulo, tengo mi entrada centrada en 0. La están viendo, ¿no? Aquí, ¿qué vamos a tener? Lo mismo, centrado en 2,5. Ahí está. Y aquí, ¿qué vamos a tener? Una salida allá arriba. Oye, y si queremos ver esta salida centrada en 0, ¿qué tendríamos que hacer? Ajá, un capacitor de acoplamiento. Entonces vamos a... Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle un filtro pasa alto. Entonces ponemos un C. No lo voy a calcular. Voy a ponerle un valor suficientemente grande. 1 mega. Eso es grande. VO. Ahí está mi VO. Y vamos a simular. Ah, con F8. Entonces, pongo mi entrada aquí, centrada en 2,5, pero esta es mi entrada realmente. Y esta es mi salida. Ya, ahí están viendo que amplifica, ¿o no? Ya, ahí sí. ¿Por cuánto está amplificando? Por -3. ¿Cuánto es -3 en decibeles? No es mucho, ¿ah? Pero ¿cuánto es -3 en decibeles? Como 20 logaritmos de 3. ¿Cuánto es eso? ¿Se acuerdan más o menos? ¿Cuánto es 6 decibeles? No, perdón, ¿cuánto es 6 por...? Ah, no, me enredé. ¿Cuánto es 6 por en decibeles? No, no sé. ¿Cuánto es 2? Eso, 6 decibeles es 2 por. Si estamos amplificando por 3 por, ¿cuántos serán decibeles? A ver, ya hagamos una simulación AC mejor. Simular. AC. Década. Ya, me da como 9 decibeles. Sí, eso es. Oye, y entonces estamos realmente amplificando. Qué divertido, hicimos un amplificador que amplifica por -3. ¿Cómo veo yo que es -3 aquí? La fase, 180 grados. Muy bien, wow. Oye, qué choro, aprendimos amplificadores, pero así de one, fue como súper rápido. Vamos a volver aquí a ver si es que despertó. No ha despertado aún. O tal vez sí, a ver. 2 phi F más. Ah, despertó. BSB. Ya, ok. Entonces, oye, faltan 4 minutos todavía, así que, o 3, así que vamos a seguir con esto. Entonces vamos a ir al modelo. Vamos a ir al modelo de nuestro transistor. Ecuaciones. A ver, nuestro transistor va a ser un NMOS o un PMOS. Circulito ese, es PMOS. Corriente de Dren de polarización. I sub D, un medio mos, esto es en región activa. Activa. VOB, VGS menos VT. Tenemos este modelo. Típicamente vamos a hacer solo eso. Nos vamos a olvidar un poco de este, a menos que yo se los diga. Es más, típicamente vamos a hacer solo eso. Y RO es solo si es que es un modelo que incluye efecto Early. Estas son ecuaciones para la transconductancia.
la que yo más uso es esta. Esta es la resistencia de salida finita, el RO, que se puede modelar así. GMB y listo. Y aquí viene una tremenda pregunta. ¿Cómo son los PEMOS en pequeña señal? Bueno, hay que dar vueltas G y S, ¿cierto? Porque el VGS es negativo. Hay que dar vueltas BD y BS porque el BDS es negativo. Hay que dar vueltas GM porque la corriente va para el otro lado. Entonces, ¿cómo nos queda? Idéntico. Y esto es una de las cosas que cuesta cuando uno hace transistores en pequeña señal. Cuesta un montón, porque uno hace NMOS y uno se acostumbra a hacerlo todo con NMOS, pero en PMOS, hoy me dieron vuelta y uno empieza así a darse vuelta. Entonces uno cacha el tiro en la prueba, uno mira a los alumnos y cuando están así como tratando de darse vuelta es porque no entendieron eso. Es idéntico, el modelo es idéntico. Entonces yo agarro un PMOS que tiene, ¿cuáles son los terminales del PMOS? V sub S, V sub D, V sub G. Y esto se traduce a esto mismo. Son idénticos. Y ustedes lo van a notar ahí, yo sé que están haciendo el formulario que tienen que entregar muy pronto, y ya pusieron modelo de PEMOS es idéntico. No se crean, no se crean ustedes mismos, háganlo, porque si no lo hacen, si no hacen un ejercicio de esto, no lo van a aprender nunca. Y ahora sí que estamos prácticamente en la hora. Creo que fue una clase muy productiva, gracias a que se detuvo el computador, pudimos ir a Spice, porque si no habría seguido embalado hasta el final. Y logramos ver varias cosas. Hay una receta de cocina. Oye, si pregunto, ¿esto es la prueba? Hasta aquí. No, hasta aquí. Y me queda un minuto, así que voy a ver esta receta de cocina. O sea, esto es parte de lo que entra en la prueba. Entonces, ¿cómo analizo en pequeña señal? Determino voltaje y corrientes en el punto de operación. Y eso me da un I sub D para cada transistor. Luego encuentro los modelos de pequeña señal de los transistores, por ejemplo, diciendo GM de mi transistor es 2ID partido por VOB, diciendo RO de cada transistor es VA partido por ID. Entonces ahí calculé mis modelos de pequeña señal. Luego apago las fuentes independientes DC, sustituyendo las de voltaje por cortocircuito, las de corriente por circuito abierto. Luego reemplazo los transistores por sus respectivos GMs y ROs, usando el modelo T o el modelo Pi que vimos hace un rato atrás, y finalmente analizamos el circuito como si estuviéramos en circuito. Qué divertido. Oye, hubo algo que no hice acá, que habría sido muy divertido, que es un... A ver, denme este segundo, esto ya no entra en la prueba, de ahora en adelante no entra en la prueba, pero creo que es importante decirlo. Dijimos que GMRO era la ganancia y aquí la ganancia fue 3. Entonces 3 dividido por 60.000, que era la resistencia de salida, es GM. O sea, aquí GM debería ser 50 micro. ¿Está bien? 50 micro. ¿Sí? ¿Les gusta? 50 micro. GM vale 50 micro. Fíjense en lo que voy a hacer ahora. Simulo, hago un punto OP, luego hago control L y aparecen un montón de parámetros del transistor. GM, me estáis jodiendo. Justo, 50 micros, qué bonito, qué bonito. Ya, con eso lo dejé metido, ¿no? ¿Ah? Estaba todo arreglado, ¿cierto? Ya, o sea, parece que esto funciona, ya. Disculpen, esto último no entraba en la prueba, pero tenía que mostrarlo porque creo que era importante. Ahora van a llegar todos a simular en sus casas. Así que está bien.